Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Empezamos una semana más de debates, de tertulias, el primero de hoy, el de este lunes, día 13, con mucho frío en Asturias, con esa ola de frío y con el deseo de los partidos políticos de renovarse o morir. En este caso, nunca mejor dicho, es la mejor expresión que se puede utilizar porque han visto que es absolutamente necesario, al menos con permiso de la expresión que voy a utilizar, porque hay aquí... Está Isabel aquí, pero al menos maquillarse un poco, es lo que parece que algunos por lo menos han hecho, ¿no? Más que renovarse completamente, que probablemente es del todo imposible, ¿no? Renovar completamente las listas y poner gente que no tenga ningún tipo de pasado político, pues no sé si sería lo mejor o no. Sería gente inexperta, que por otro lado es lo mismo que le critican siempre a Foro Asturias, que tiene gente inexperta en la política. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros invitados. Hoy tenemos aquí medio claustro, no sé, o consejo de gobierno o de la universidad, porque, bueno, en fin. Bueno, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bien, bueno, encantado. ¿Y esto de la renovación del PSOE, a ti te parece que es una renovación o es una repetición, que decíamos? Hombre, no, repetición yo creo que no es, que algo de renovación, por lo menos algunos nombres cambian, pues no sé, dicen que más del 50% de los nombres, desaparecen nombres que llevaban mucho tiempo en la política a nivel regional, como puede ser, no sé, pues Ana Rosa Migoya, sí, o María José Ramos, Mercedes Álvarez llevaba menos tiempo. Esto yo hablo sobre todo de Gijón, que es de lo que más conozco. Y bueno, se cambia. Hombre, que no son todos nuevinos, que no salieron ahora y que es gente que sí, de alguna forma, estaba dedicada a la política en otros aspectos, sí, pero bueno, es que yo creo que os renuevan, es decir, que de alguna forma dan un golpazo al manzano para que caigan manzanas y poner manzanas nuevas, o si no, no sé, yo creo que poco tendrían que hacer. Vamos a ver. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, seguramente el PSOE se pasó en su primera noticia del cambio que habían hecho en querer aparentar que eran toda una renovación tan grande que hoy se ha tenido que apresurar la prensa amiga a sacar los trapos sucios, entre comillas, para que se sepa que es gente suficientemente formados. Pero sí que hay una renovación notable. Yo, por ejemplo, al ver el otro día la lista de los nuevos candidatos del PSOE, pues el más viejo es el candidato, Javier, pero todos los demás ya son notablemente más jóvenes. Es decir, que de hecho, yo, por ejemplo, que me ponía como comparación, yo soy mayor que todos, excepto que Javier es un poco mayor, pero Javier ya es un hombre más madurito, pero curiosamente todos los demás son más... ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una renovación no solo de nombres, sino también generacional. Ha habido una limpieza notable de nombres muy significativos que estaban vinculados al entorno de Tini Areces. Hombre, Mercedes, tú que eres de Gijón, pues llevaba también, en la política en Gijón llevaba también sus años, en el ámbito municipal, como, regional llevaba... Es como José María Pérez, que va ahora de número 4, si no me equivoco. Sí. Bueno, pues lleva muchos años en la política municipal, pero bueno, en la política regional es nuevo. Sí, bueno, llevaba una legislatura, sí. Y entonces lo que aquí... Hay que ver si les va a dar tiempo a estos bisoños, entre comillas, que entran a rodarse mucho, porque probablemente tengan que ser los que dentro de 4 años retomen el partido ya mucho más agotado. Es decir, yo creo que con lo que está sucediendo en Andalucía, con la fractura del PSOE, el sapiazo que se va a dar el PSOE en las próximas elecciones va a ser muy notable. Es decir, no, por mucho que quieran decir que vamos a ganar, que no sé qué, que es la solución, es decir, sí, pero es muy difícil y con estos candidatos que presentan más todavía. Es decir, que aquí va en contra de la renovación del PP. Es decir, la renovación del PP sí que es lo que venían reclamando muchos que no votaron al PP, pero aquí en el PSOE muchos se van a quedar totalmente descompuestos sin saber qué hacer. Es decir,
el voto, a ver qué pasa con ese voto, si va a la abstención o si se va a otros sitios. Eso es un... Pero vamos, pero lo que sí es cierto es que este paso supone una renovación del PSOE en Asturias, para bien o para mal. En unos años que le vienen muy difícil al PSOE porque tiene que una larga travesía del desierto y una redefinición de los postulados que tenían, y porque acabamos de salir del zapaterismo, pero 8 años de zapaterismo pues dejan huella y les costará levantar esa losa. Hombre, yo creo que Javier Fernández lo tiene difícil, pero sin embargo sí yo he visto en los últimos días un cambio de actitud en él. O sea, yo le achaqué a Javier Fernández en las elecciones anteriores que salía como de perdedor, o sea, salía como a perder. Yo no puedo entender que un candidato salga a perder, aunque pienses que vas a perder, aunque las encuestas te lo den todo malo, pero un candidato tiene que salir a ganar. Yo creo que ahora, bueno, pues tiene más fuelle, a ver si... Y de hecho, bueno, pues esta lista es más o menos lo que él ha querido hacer, es decir, él acierta o él se equivoca. Bueno, hay que esperar a ver lo que piensa el electorado, si considera que esta renovación es suficiente o si quería una renovación más fuerte, que tampoco lo sabemos, ¿no? Yo creo que en Asturias se la juega Javier Fernández y se la juega Rubalcaba también, sí. Porque teniendo en cuenta que yo creo que Andalucía lo dan por perdido, digamos que el primer brote verde de regeneración del Partido Socialista se podría ver en Asturias en las próximas elecciones del 25 de marzo. Sí, de hecho, esta disolución del Parlamento regional ha sido estupenda para la renovación de los partidos, seguramente con un efecto inesperado por el propio Cascos. Javier Fernández probablemente en las elecciones anteriores estuvo totalmente constreñido en las listas a tener que cargar con la herencia de Areces y con todo el caso Marea puesto en marcha y con toda esta cosa. Claro, las declaraciones que hace hoy Javier Fernández sobre el caso Marea, pues hombre, se entiende perfectamente lo que dice, aunque se pasa un poco al reconocer que había recibido una cesta de hidrógrafo, pero que no le dio mucha importancia porque igual era un modo de entrar como proveedor de la FSA, lo cual todavía lo pone peor, pero bueno, pero se entiende la intención suya de querer quitarle importancia y de querer decir también, hombre, qué casualidad que siempre que hay procesos electorales sale el caso Marea a relucir, pero es que también es verdad... Eso es cierto, el caso Marea estaba muerto, muerto no porque siguen investigando, pero desde hace una semana, 10 días, es... La independencia del Poder Judicial, eso va por encima de todo. Sí, me imagino que sí. Y si no, pues pasará lo que pasó a Garzón. Pero ya que habláis de esto de la operación Marea, la retirada, la marcha o no sé cómo llamarlo, el que en Migoya no esté en la lista, ¿tendrá algo que ver con todo esto? Porque era bueno, no olvidemos que Marta Renedo fue cargo de confianza de Ana Rosa Migoya, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que tiene que ver o no? Yo no creo que tenga que ver con eso. Más bien tiene que ver con que de aquí han desaparecido casi todos los arecistas. Entonces yo casi lo veo más como que ella estuvo en la etapa de Areces, como que se ve afectada por el caso Marea. Hombre, indirectamente tiene que ver, puesto que el caso Marea mancha a todo el arecismo. Incluso las propias declaraciones hoy de Fernández pueden ser también una venda que se pone si se desvela más de la famosa agenda rosa. Claro, los vínculos de Almacenes Pumarín con el PSOE de Gijón, etcétera, también hay cosas que hay que explicar bastante. Y entonces lo del caso Marea ha sido mucho más importante de muchos casos que han tenido un gran protagonismo nacional. Es decir, el grado de caradura que ha tenido todo el grupo, el lobby de Llanes, y ahí Rubalcaba está implicado hasta las cachas, claro, porque son cosas, lo que se ha ido sabiendo de la Roldana, etcétera, etcétera, que eso es una cosa absolutamente vergonzoso. Y entonces, claro, aquí Trevín ha sido hábil, que sí que ha logrado, ha metido gente, pero el caso Marea todavía puede dar mucho de sí y puede manchar mucho más de lo que parece, porque el caso Marea le queda todavía mucho recorrido al caso Marea, Evidentemente, lo primero que han querido es quitar gente del arecismo, que es el caso Marea, que se puede hacer la lectura. Tiene que ver. No sé si exactamente. Sí, pero
Pero lo que tú decías antes yo creo que es verdad. Es decir, que el candidato en las anteriores elecciones estaba como encorsetado y no estaba relajado. Y ahora no, ahora metió los que ha querido. Y ahora evidentemente tiene que echar el resto, porque que ya es su última oportunidad, que es del 48 me parece, que ya se le pasa... 64 años. 63, por eso, que yo ya lo he dicho aquí 2 o 3 veces, ya era mayorín, ahora ya está en... Sí, porque o es ahora... Sí, claro. Oye, pero las señoras dicen que con buen aspecto, o sea, que para mayor que está... Siempre lo ha tenido, yo a él le conozco, él es ingeniero de minas, lo mismo que yo, él estaba acabando la carrera y yo la empezaba, con lo cual, bueno, pues iba él a mirar para los pipiolos de primero, ¿no? Pero probablemente de mí no se acuerde. Pero él siempre tuvo, bueno, pues una cierta planta, y la verdad es que se conserva bien, no se lo vamos a negar. No parece que tiene los años que tiene, otros con esa misma edad están mucho más acabados, eso es la verdad. Pero bueno, eso no significa... o para mí eso no significa que sea un buen candidato o un mal candidato. Cuando Felipe González se decía, y Adolfo Suárez, etcétera, pues se decía que su atractivo físico influyó en cierta medida en el Víctor, voto, ¿no? Está tan mal de todo esto que yo creo que es que el atractivo físico ya pasó. ¿no? Sí, bueno, y además en Asturias, con una población pues cada vez más envejecida también, pues el atractivo físico seguramente pues igual favorece a Fernández, que sí, porque está más en la edad. Un madurito ya avanzado, pero que todavía no peina canas aparentemente. Qué malo. Bueno, y ¿alguna cosa más de la lista que queráis indicar, Isabel, o no? No, yo... ¿Que te llame la atención? Hay mucho familiar, ¿no? Mucho familia está Nino Torre, que es hijo de Graciano Torre. Bueno, los Kennedy vuelven. O sea, date cuenta que se ha ido María José Ramos, pero ha entrado su marido, Pedro Sanjurjo. Sí, claro. Quiero decir que bueno, que hay renovación. Eso es lo que yo digo, lo de renovación. Pero renovación... La familia es la familia. La familia Kennedy. Y entonces, pues claro, Gijón, pues ¿qué vas a hacer también? Es que... lo sabemos. Pues eso. Es lo que hay. Curioso. Y del resto de listas, de la del Partido Popular, parece que ahí sí, no se sabe todavía, se puede saber hoy mismo o mañana, creo que es el martes. Si no me mañana equivoco, se supone que es cuando Ovidio renuncia y deja paso a Cherines, y entonces se producirá un vuelco notable, que ya se ha ido, yo creo que la prensa lo ha ido dando poco a poco con globos sondas que han sido enviados seguramente con toda la prudencia y la intención, empezando por la noticia de Isabel Pérez Espinosa, que no iba a estar, pero luego parece que Aristegui, ¿qué tal? Y entonces ahí la renovación va a ser notable también. Yo creo que va a haber mayor renovación. Parece. Parece, luego hay que ver mañana, porque yo también es cierto que parecía que en el PSOE iba a haber una mayor catarsis, y bueno, fue una catarsina. Aquí ahora parece que va a haber mayor renovación, pero desde luego vuelve a pasar lo mismo. Mercedes vuelve, y vuelve con todo el poder, con lo cual, en principio, tal como lo que yo leía hoy, era que cae todo. Que caen todos, menos ella y Goñi es el que se mantiene, ¿no? Sí, poco más. Y nada más, todos los demás se van. Hombre, yo alguno. Sí, algún nombre más, pero muy poco. Pero yo lo que he leído hoy Cañal, era... creo que era. Bueno, Cañal lo daban como caído, Exacto, yo lo he leído como caído. Era por el... Bueno, entonces se ve que hay varias quinielas. No, hay mucha confusión. ¿Cuántas quinielas hubo cuando durante el viernes y el sábado por la mañana? O sea, hasta que... ¿Qué digo? Lo del PSOE ya está firme. Lo del PP está por ver, y lo de Foro también. Sí, Foro es que no se pronuncia. No, porque son más discretos. Se pronuncia, no sé lo que va a hacer. Yo creo que Mercedes, bueno, pues como tuvo tan buenos resultados en las elecciones generales, pues bueno, viene arrollando o arrasando. Pero, fíjate, el mismo día que... A mí hay cosas aquí en esta región que me llaman mucho la atención, porque el mismo día que Cascos estaba anunciando la disolución y la convocatoria de elecciones, como a las 2 horas a mí me llegó un mensaje en donde ya se me decía que Mercedes sería la candidata. O sea, esto va que corre que vuela. O sea, ya había alguien
en alguna cabeza ya se estaba tirando a Isabel Pérez Espinosa y colocando a Mercedes. Bueno, pues unos días después de ese anuncio sale Mercedes, bueno, oye, que haga su lista. También el PP necesita unas renovaciones, porque también, no sé si son la familia Kennedy, pero hay también familias y hay también gente que lleva muchísimos años. Sí, no, la situación del PP es muy distinta, que dice que el PP está gobernando en España, el PP está gobernando en medio España también. Está gobernando en todos los con lo cual se han hecho ya, la ministra Ana Pastor ya ha avanzado pues decisiones del Estado importantes en materia de comunicaciones que son más fiables que las promesas falsarias que venían haciéndonos desde la época en que el tramo Unquera-Llanes iba a estar terminado hace 10 años o no sé cuánto, hay que decir que ahí. Y bueno, y luego ya cuando Blanco vino hace unos meses, pues ya era, vamos, como Pinocho. Pero, y entonces, pues cosas prudenciales, ¿sí? Porque se va a terminar lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. Y seguramente eso va a determinar mucho un voto útil por parte de los asturianos, pues a saber lo que tiene que haber. El mecanismo que pasó en el Ayuntamiento de Oviedo en cuanto se retiró Gabino, que las tensiones se disolvieron porque en realidad la concentración del odio y del motor de la oposición era Gabino y no era el PP, pues aquí es parecido. Es decir, aquí hay toda una literatura, es decir, aquí la renovación esta que se está haciendo y el cambio puede ser muy beneficioso y supone también un cambio importante en el seno del PP, un cambio pero radical, claro. Hombre, yo lo único que pediría es, en el supuesto de que se repitan resultados parecidos pero cambiados, es decir, PP y Foro invertidos, hombre, yo sí pediría que fuese cierto esto de que elige candidatos que hagan de puente con Foro, porque claro, si no es que dentro de 2 meses nos encontramos igual que estábamos, cambiar las siglas. Y esta comunidad lleva 1 año parada. Como pase más tiempo, yo creo que paramos de tal manera que ya no somos capaces a caminar. Entonces, yo, mira, que salga lo que salga de las urnas, pero por Dios les pido que se sienten y hablen, que no me parece tan difícil sentarse y hablar. Si son personas que tienen que tener una ideología parecida, cuando tienes una ideología parecida tiene que ser relativamente fácil llegar a acuerdos, salvo que haya esa especie de odios viscerales de unos contra otros, que si quitamos a esos y se sientan otros que no tengan ese odio, pues podrán llegar a acuerdos. No, o sea, algunos analistas influyentes de la prensa asturiana pues han comentado, hombre, pues lo que ha hecho el PP ahora es lo que reclamaba Cascos hace 1 año y medio y a buenas horas y tal. Os iba a preguntar yo sobre eso. Sí, bueno, pero tampoco es así, porque ha pasado 1 año y medio, es decir, ha sucedido lo de Cascos, ha perdido Zapatero, ha subido algo. Es decir, no se puede dar marcha atrás a la rueda de la historia. Entonces las cosas van sucediendo cuando van sucediendo y en buena medida la propia determinación de Cascos y la escisión que hizo del PP es lo que ha determinado también que el PP tenga que moverse. Es decir, lo que no iba a quedarse el PP inerme a la situación anterior, y por eso en este sentido el adelanto electoral ha traído pues consecuencias más importantes de las que seguramente hace 15 días se podían evaluar. Cuando hace 15 días creo que nos tocó. Creo que hace 15 días. Sí, no, fue lunes. Nos tocó. No, es que nos tocó aquí. Ese día estábamos haciendo programa y justo llegó la noticia del adelanto electoral. Y tardamos 1 minuto en darnos cuenta de decir, oye, pues con el cambio no tiene por qué ir las mismas listas, pueden haber cambio. Y vaya si lo ha sabido. No, el PP cambia hasta la cabeza de lista. Bueno, pero no es lo mismo lo que está haciendo Mercedes que lo que intentó hacer Cascos en su momento. Para mí es completamente distinto. Primero, porque Mercedes volvió a la política, se presentó a las elecciones, llevó a su partido a muy buenos resultados, es decir, que de alguna forma eso te valida y te da fuerzas. Cascos, bueno, de repente había dejado la política, viene y quiere ser el salvador, que igual lo hubiese sido, que yo no lo pongo en duda, pero claro, él se cree que es muy bueno, pero los demás a lo mejor no lo piensan, no lo había demostrado, creo. 2 cosas sobre este asunto. Una,
¿puede suponer Mercedes una renovación cuando ella pues también lleva mucho tiempo en la política? No, ella la renovación desde que los inicios de los más o tiempos. menos. Sí, sí. Y otra, que rápido se ha amortizado, esto sí que es reciclar o usar y tirar, mejor dicho, a Isabel Pérez Espinosa. ¿Qué se va a hacer con Isabel Pérez Espinosa? Que hace 4 meses valía y ahora parece que no va ni en la lista, ¿no? No lo sé, pero desde luego tiene que ser muy duro para alguien que ha encabezado una lista. No es, yo no la conozco. Gustavo, sí. Bueno, yo no la conozco, pero realmente creo que tiene que ser, tragarse esto no debe ser fácil para nadie, porque hace 4 meses o 6 meses o 7 meses, pues era la bomba, era la renovación, y ahora resulta que la han ninguneado, bueno... No, pues ella tenía su como carrera como en el Clines. Ayuntamiento de Oviedo, al cual renunció para ir al Principado, y ahora ha quedado en una situación pues muy difícil. Vamos, lo que ha traído algún comentario de prensa, pues que seguramente inminentemente pues pueda ser el propio Gabino el que le dé algún cargo pendiente que ocupar que hay en el entorno de la delegación del gobierno, alguna cosa así, ¿no? No llevo. Yo me parece muy bien que la gente se dedique a la política, pero tiene que tener a dónde volver, porque claro, como no tengamos a dónde volver, pero claro, entonces yo lo que achaco a todas las listas es que a mí me gustaría chequear y decir cuántos tienen a dónde volver. No, pero eso era antes, eso era... Porque claro, si no es que cada vez hay que colocar a más. No, eso precisamente como no tienen dónde volver, pues hay que tenemos luego estos bailes. Y aquel que dejó en Gijón pues ahora le colocan aquí en la lista. Fue la primera generación de los políticos que eran profesionales porque no existía eso. Yo soy muy inocente y quiero eso. Sí, pero es que de hecho la propia naturaleza de las cosas determina que ya haya una generación, que son los que tienen ahora 40, bueno, Zapatero ya fue de esos, o sea, porque Zapatero como profesor de la Universidad de León, pues bueno, eso es para el currículum, que decir, fue profesor ayudante unos meses, nada, sí. Es decir, que no... Es decir, Zapatero ha sido pues de la avanzadilla de los nuevos... de las nuevas crías de los partidos que ya se han quedado ahí y Zapatero es el único que no ha podido renunciar al Consejo de Estado porque Zapatero no tiene dónde ir. Y Zapatero no es fácil que le llamen a dar conferencias o a asesorar empresas. Y entonces creo que no. A ver quién es el valiente. Claro, porque no hay que olvidar que tanto Aznar, registrador de la propiedad, no sé qué. Pero el mismo Felipe González, él sigue viviendo a su forma y manera. Sí, bueno, es que y él fue mucho más también profesional de la política, pero en otra época, pero vamos, abogado, lo que fuera, bien. Sí. Pero y hay hay un perfil de políticos profesionales cada vez más abundante, normalmente menores de 45 años, que ya son los que han empezado desde muy jóvenes y que en muchos casos pues no tienen otro oficio, pero en muchos casos porque la propia política les ha impedido terminar sus carreras, etcétera. Eso es lo que yo creo que en este país tiene que cambiar. Y si no cambia, vamos a ir mal. No, pero eso pasa en Estados Unidos. Bueno, sí, pero... Es decir, que los partidos... Y por otra parte es lo que da solidez a los partidos. Quiero decir que los partidos son maquinarias necesarias para que el Estado funcione. Entonces, cuando los ingenuos dicen tiene que haber democracia interna en los partidos, no, los partidos es imposible que haya democracia interna, es que no está previsto que la haya. Fíjate todos estos cambios, qué democracia. Y cuando hacen la estupidez de hacer unas primarias como en el PSOE, pasa lo que pasa. Porque es mentira que los partidos internamente están más partidos que lo que su nombre dice. Y entonces hacen unas primarias, en el PSOE las veces que han hecho primarias han acabado fragmentados por todos los lados. Que si Bono, que si Borrell, que está... Bueno, y ahora más que nunca... Porque ahora yo creo que sí que hay una fractura muy gorda. Y porque además, pero aquí en el PSOE ahora yo creo que se da este mecanismo también, es decir, los chaconistas es gente que no tiene otra cosa que hacer, mientras que los otros ya son mayorinos, quiere decir que tienen más recursos y otra distancia, mientras que los que se están, claro, al reducirse las prebendas tienen que estar como gato panza arriba, porque si no, a ver, ¿qué? No, es que, bueno, lo mismo la señora Pajín, ¿qué hace? A ver... Bueno, pues oye, mira, como no ponga un bar en Benidorm, pues ponga un bar en Benidorm. Pero si tiene suficiente. Que es terriblemente bueno tener un bar. Bar Morritos, Benidorm, ya está, perfecto. No se me meta el usted. alcalde de... No, digo, para que fuera cosa comercial, ¿no?
que salgan los periódicos y eso. Valladolid era el que tanto le tiraba los tejos y le tendría de cliente allí seguro. O sea, eso estaba allí todos los días. Que habla, sube el pan, ¿eh? Sí, estaba absolutamente enamorado el hombre. Bueno, caso diferente es el de Ovidio Sánchez, que como está en el Congreso, pues será fácil uso a... Sí, bueno, pero Ovidio Sánchez también ya... Pero eso ya lo esperaba, yo creo. Ovidio Sánchez ya esperaba lo que le está pasando. Ovidio Sánchez yo creo que es el político más feliz que ha habido en si es que además, historia. Oye, si es que ha vivido como... Muy bien. Ha vivido de maravilla. Menos estrés, nunca ha tenido estrés. no Nunca tener, va a llegar a la jubilación viviendo de la política y sin haber gobernado jamás, en ningún sitio. Ya, entonces, claro... No será que no lo ha intentado y que no lo han presentado veces, pero no... Pero bueno, oye, él no sé si lo habrá intentado, pero él le ha debido de gustar esto de la oposición. Se le daba mejor la oposición que el poder. En fin, bueno... no sé si queréis mencionar alguna cosa más, aparte del sí, PSOE y el PP. Tampoco. Ovidio Sánchez por lo menos ha sabido mantener en todos los años de oposición pues el Partido Popular preparado para poder existir, seguir existiendo, lo cual no es poco, para volver a perder. Por ejemplo. No, hombre, digo ya para ver una función. Bueno, sí, bueno, ha mantenido el Partido Popular esperando a ver cuándo llegaba al poder. Ha mantenido un Partido Popular que no es poco. Es decir, que han sido muchísimos años de control. Hombre, no se supone que habrá muchas novedades tampoco en el partido de Cascos, ¿no? Ay, sí que no tengo ni idea. Pues hombre, yo cabeza de lista es evidente, pero... Yo creo que sí las va a haber, ¿eh? Es decir, que, hombre, sería lo lógico. Es decir, si en los otros partidos, vamos a ver, si en los otros partidos en 7 meses han habido estos cambios, Cascos en principio se puede decir que no, porque es todo gente más nueva, pero también Cascos ha estado probando gente nueva del todo. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me parece que, por ejemplo, en las listas irá Juan Vega, porque Juan Vega, que no estaba en las listas anteriores, ahora como viceconsejero, o ya... no lo sé, eso habría que preguntárselo a él. No, pero eso debe ser anticonstitucional, porque eso debe ser debe entrar dentro de la intimidad de las personas, la religión, el partido, esas cosas, ¿no? Y es decir, que se ha demostrado Juan Vega ser pues mucho más eficiente que algunos de los consejeros que había nombrado Cascos, y seguramente Cascos no vaya a repetir con algunos consejeros consejeras que tuvo en su breve gobierno. Algunos con 4 meses, vamos. Con lo cual, pues no es fácil que si no va a seguir con esas personas, si estaban en las listas, y eso mismo, que él ha tenido la oportunidad de ver cómo funcionaban, seguramente algunos de los que han sido diputados, que en su momento, por ejemplo, diputados / diputadas sonaban como consejeros y que no lo fueron, a pesar de que todas las quinielas los daban, seguramente porque se pasaron de listos y anunciando sus méritos, y Cascos pues les dio un correctivo, pues seguramente no repitan. Es decir, probablemente haya más cambios de lo que a muchos les gusta, a ellos mismos les gustaría que hubiera, porque sí, que ahí es una frustración, es decir, nuevas camadas de políticos que entraban en escena y que solo han podido disfrutar 7 meses de las mieles van a ser los políticos más efímeros. Pero fíjate que ahí yo creo que la mayoría sí tienen un regreso a lo mejor porque tampoco les ha dado tiempo a profesionalizarse en la política, pero sí tienen un regreso evidente. Yo creo que cada uno tiene su profesión y vuelven y ya está. Algunos de los más jóvenes, sí. Yo creo que sí, que todos todos salieron de algún lado, porque si no estaban metidos en el mundo de la política, de algo comían todos los días. O sea, podrán volver. Pero algunos son muy jóvenes también. Yo sí puedo tener razón, Gustavo, de que Cascos ha ido conociendo a gente, ha visto cómo funcionan determinadas personas, y ahora sí puede escoger con un poquitín más de criterio, porque a lo mejor en un primer momento, bueno, pues había que rellenar una lista. Y no es lo mismo conocer a una persona de hola y adiós que conocer a una persona de trabajar, ¿no? De verla trabajar. O sea, puede hacer una lista un poquitín mejor.
Pues ha podido tener a prueba, vamos, como... Esto le ha servido... Como los Un rodaje. Esto le ha servido Un para... rodaje, pues una selección de personas. Lo que pasa es que el problema es que es a costa de la comunidad autónoma, pero bueno. En fin. No, pero mira, a mí, por ejemplo, de entre los nombres que se han desmarcado también no se ha mencionado está Clara Costales, que también... Sí, es verdad que no la he también me sorprendió, mencionado. Y A mí, sin embargo, que tuvo un papel aparentemente muy bueno. protagonista en estos los meses. debates electorales, por ejemplo. Es que me he acordado Sí, ahora es verdad. de ver la crueldad con la que trató a algunas consejeras en las comparecencias Desde de hace bienestar muy poco. social y demás ha y- tenido una actuación muy contundente y muy fuerte. Por Sin eso, embargo, y sin bueno, embargo el PSOE no se lo ha valorado, salvo que la tengan destinada a más para altas cargos misiones. mayores, que es que eso tampoco sabemos, porque claro, Ah, pero ese no está para... Ya, pero... Alegrías. precisamente el PSOE, en fin. claro, es que ahora que te Programa digan cargos más altos, ahora mismo cualquiera se fía, ¿no? Es difícil eso, Que como la Elena Valenciano ha dejado de ser telefonista y va igual de telefonista en Ferrat, pero sí, no está la cosa, no tiene sé, muchas no, y posibilidades, sin embargo, creo sí yo, es ¿no? cierto, es verdad que se me había olvidado a mí, Clara, bueno, que estos meses yo creo que a Clara se la ha notado y ha trabajado y, bueno, bien No, malo parecía- regular, ha parecía- dado... Parecía que iba a tener tenía- un protagonismo que no había Sí. tenido antes, que la habían tenido un poco más ahí aparcada, ¿no? Y además que lo hacía bien, vamos. Que Sí, no, a mí yo creo que ha hecho algunas cosas muy bien hechas, pero bueno, oye, no le tocaba, yo qué sé, aquí los partidos... Ahora, en el PSOE el que se mantiene es Fernando Lastra, que es Rubalcaba regional y que es el que controla la operación, y entonces en ese sentido pues la continuidad del rigor se mantiene, claro. Daría un brazo por saber exactamente qué estaban hablando hoy Caunedo y Fernando Lastra a la puerta del ayuntamiento a las 9 de la mañana, Pues, hombre, de forma tan secreta. Cascos te diría que están haciendo Exacto, que le están una haciendo nueva com- versión del pacto de la Zoreda. Están con el complot. Versión reducida, recortada, ¿no? Por lo de la crisis. Están en el complot. No, Es todo un complot. el pacto de la Zoreda reglobades. 2.0. Bueno, señores, que nos vamos a ir a publicidad. Vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. No sé si la expresión es la más correcta, pero por decir lo que puede pasar en Arcelor, es una expresión muy coloquial, se utiliza en todas las redacciones de periódico, créanme. El día que el indio decida que Asturias no cuenta en el mapa, en el Monopoly que tiene, donde pone las casitas y las fábricas de Arcelor, veremos a ver qué pasa, porque hoy hemos sabido que en este lunes, tras una larga cadena de recortes y paradas, se cierra la planta de Avilés, y esto preocupa, no es ya para tomarse la broma. Vamos a hablar de ello a la vuelta de la publicidad. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, segunda parte de este debate público. Decíamos antes de marcharnos que preocupa lo que pueda ocurrir con el propietario de ArcelorMittal, Lasmemittal, con esa idea que tiene, parece a veces de no terminar de invertir en las plantas de Asturias, de ir suprimiendo algunas de ellas, de ir cerrándolas hasta nueva orden, cierres que al final se convierten en indefinidos. Hoy ha cerrado, hombre, no toda la planta, como decíamos antes, es cierto, pero sí esta que tiene que ver con la línea de pintura en Avilés, ¿no? Son 200 personas las que algunas se despiden, otras se prejubilan, otras se recolocan, pero puede ser una luz roja de alarma, ¿no? Quizá lo que se está produciendo con todo esto. ¿Pensáis que es así? Yo creo que sí, y además creo que esto se lleva gestando tiempo. Esto no, porque Arcelor lleva ya meses, no solamente en esta línea, sino en otras, con paradas, con cortes, con ERES, es decir, lo que tú decías, yo creo que cuando el señor dueño de ArcelorMittal, quiera, se lo va a llevar todo, y probablemente se lo vaya llevando a trocitinos. Es decir, hoy, va a ir poco a poco, a ver si así no nos damos cuenta, porque hoy son 200, pero es que pongámonos en las circunstancias de que Arcelor cierre. Para Asturias es una desgracia, porque ¿dónde somos capaces de colocar a toda esa gente? Y no solamente de colocar a los que ahora mismo están trabajando, sino, bueno, pues a los que podrían trabajar más adelante. Es decir, es que yo estoy viendo que es que en Asturias nos vamos a quedar los 4 que damos clase, que no sé a quién daremos clase con el tiempo, porque no vamos a tener, yo creo que ni alumnos, y no va a haber dónde trabajar. Es que es terrible, es terrible.
pero yo tampoco veo que ni que los políticos, ni que la sociedad asturiana tome conciencia de este problema. O sea, yo lo que noto es que a la gente le falta sangre. No sé si es que piensa que ya se arreglará, déjalo pasar. Y yo creo que esto no es déjalo pasar que se va a arreglar. Es decir, esto necesita contundencia, y yo no veo contundencia. Yo veo que la gente está así, y, bueno, lee esto, bueno, mientras a mí no me toque, y mira para otro lado. Y los políticos tampoco los veo contundentes. Lo siento mucho, pero no los veo. A ninguno, ¿eh? Es que aquí no salvo a nadie. Parece que en Avilés están más preocupados de defender el Niemeyer que Arcelor, ¿no? Diría yo. Hasta ahora sí. No sé si a partir de mañana cambiarán la torna, pero hasta ahora mismo han defendido... Bueno, digo Arcelor o Alcoa, que está en una situación también... Se han manifestado mucho más fuertemente por el centro Niemeyer. Oye, que yo no quiero que se cierre el Niemeyer, ¿eh? Eso además... Pero la pregunta es para esa, mí es ¿por qué mucho no más se importante manifiestan por esto y sí por el Niemeyer, ¿no? Digo yo. No sé si la manifestación que hay convocada para... Pero bueno, en realidad es... La del día 19, te refieres. Exacto, es Bueno, la eso es reforma más por la laboral, reforma ¿no? laboral, correcto. No es... No sé si parte de la... Gustavo. Bueno, pues este es el inicio del cierre total de Arcelor, porque en este caso lo más grave es que no es un cierre, es un traslado a Navarra. Es decir, que se supone que la función que cumple ese taller es necesaria, pero lo van a hacer en Navarra. ¿Por qué se lo llevan a Navarra? Pues misterios de los desajustes fiscales en España, etcétera, etcétera, o de las condiciones de las situaciones coyunturales de los sindicatos, o de lo que sea. Razones habrá para que eso suceda. Ahora, no hay que olvidar que todo este proceso de privatización primero de Aceralia, luego de Arcelor, contó con el beneplácito de los sindicatos, de los representantes de los sindicatos en los consejos de administración, de los consejos de administración, todos bien untados, bien corrompidos primero por los franceses, luxemburgueses, y luego por este inglés que tiene sus empresas en Holanda y que nació en la India y que vive al lado de Buckingham Palace, en un palacio tan importante como el de la reina, y que es el representante pues del capitalismo que como en el siglo XIX las grandes corporaciones tienen que manejarlas un padre y un hijo, es decir, porque si no, no funciona. Porque lo que era impensable es que, por ejemplo, en Ensidesa o luego en Arcelor hubiera unos consejos de administración cobrando unas barbaridades de dinero, donde hayan estado untando a todos los que estaban representando a los políticos, a los sindicatos, a todo el mundo. Todos han estado felices pensando que dirigían, cuando son esos los verdaderos responsables, unido a unos sindicatos también absolutamente transformación de los sindicatos del franquismo copiando el modelo soviético. Es decir, unos sindicatos verticales mantenidos por el Estado para que todo venga bien, que aquí, cuando ya desde el año 60 el PC decidió el asalto a los sindicatos verticales con comisiones obreras, etcétera, cuando ya la huelga política quedó a un lado porque eran las huelgas económicas, pues cayó totalmente en la trampa que ha llevado a 30 años de funcionalización de los sindicatos. Los sindicatos son los verdaderos enemigos de la clase obrera, los verdaderos enemigos de que pueda haber trabajo, etcétera, etcétera. Sí, son los que están cerrando las fábricas. Y entonces es imposible mantener unas... Es decir, si ArcelorMittal tuviera o tuviera adelante los mecanismos que la reforma laboral está empezando a poner en España, y pudiera y no hubiera un entorno absolutamente adverso a que esas medidas se puedan poner, porque claro, ese entorno adverso, ¿por dónde pasa? Pasa porque todas las prejubilaciones que ha habido en Asturias han estado por encima de los sueldos que ganaban. En Sidesa llegó a tener 20.000 trabajadores, unos a lo mismo. ¿Por qué hay paz social en Asturias? Porque está todo el mundo prejubilado y sabiendo que está viviendo del rollo. ¿A costa de qué? De dinero europeo que ha venido para desarticularnos. En este caso, el desmantelamiento de Ensidesa en su momento fue una operación de los malvados franceses aliados con... Bueno, Francia, en realidad, con Luxemburgo, era Europa. A su vez, la dialéctica de la caída de la Unión Soviética, etcétera, determinó
que fuera un indio el que se llevara todo el tinglao. Y evidentemente no es rentable en el sector de la siderurgia mantener fábricas abiertas en Europa con precios europeos, al de los trabajadores. ¿Ya? Absolutamente imposible. Vale, no y si se mantienen es porque todavía hay... o sea, si ha mantenido en Navarra el asunto abierto es porque allí tendrán subvenciones concedidas que no pueden tal, aquí pueden irse de rositas sin que nadie proteste, mecanismos de ese tipo. Pero ya, o sea, Mittal, con la crisis global que hay, el otro día traía a la prensa burguesa que él está ganando ya más con los recursos de la minería que de la propia siderurgia en este momento de transición. Claro, lo que es evidente es que este tipo de industrias que son contaminantes, que exigen unos grandes mano de obra, energía, etcétera, etcétera, pues son perfectamente deslocalizables, se pueden llevar a otros sitios y entonces la situación de felicidad del trabajador que en la época del franquismo tenían en Ensidesa, claro, que eso era una aristocracia obrera maravillosa, que en buena medida es la que determinó que en Asturias no haya habido otra industria, porque aquí todo el mundo está viviendo del rollo de la empresa pública. No hay que olvidar que Asturias, cuando llegó la democracia, el 55% de los trabajadores de Asturias eran empleados del Estado, eran funcionarios públicos. El caso era lo más parecido al socialismo real, al socialismo real. Y entonces eso desincentiva absolutamente la posibilidad. Y entonces vete tú aquí a poner una empresa en situaciones competitivas eso es decir, tendrá que cerrar ArcelorMittal, tendrán que disolverse o jubilarse los sindicatos existentes, habrá que empezar borrón y cuenta nueva, y quizá, pues dentro de 40, 50 años, ir pudiendo regenerar la situación en Asturias. Mientras tanto, está tan podrido todo que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Cuenta que cuán largo me lo pones, 40 o 50 años, es decir, pero es que no hemos... Pero yo todavía, fíjate, casi aceptaba 40 o 50 años si ya hubiésemos tocado fondo. Pero el problema es que no hemos tocado fondo, que esto va a ser mucho peor. Todavía no se han jubilado los sindicatos. Todavía siguen viviendo del rollo, claro. Todavía no se han muerto los prejubilados. Pero vamos a ver, ¿y por qué los obreros dejan a los sindicatos manejarlos? O sea, eso es algo que yo no entiendo. Pues la complicidad que han encontrado. Vamos a ver. Pero es que ahora los que se ven en la calle son otros, pero mira, la trampa era esa. Los sindicatos en su momento... No hay que olvidar... ¿A dónde vamos a hablar ahora de los sindicatos? No. A una sindicalera. Vamos a ver. Aquí se suponía... Aquí las huelgas generales que se siguen haciendo en España y la actitud de los sindicatos todavía en España es de perdonavidas. Es decir, oye, que hay que conseguir lo que pedimos porque si no hacemos la revolución socialista. Que esa amenaza es la que sigue todavía latente, que ya no se la cree ya nadie. Pero sigue todavía en el imaginario colectivo. O sea, ¿por qué ha seguido 30 años pagando a los sindicatos? Porque tenían miedo. ¿Por qué siguen dando miedo a las huelgas generales? Cuando huelga general, pero si huelga general ahí todos los domingos. Sí. Y no pasa nada, ¿eh? Si hay huelgas generales que vienen bien a las empresas porque ahorran dinero, que no pagan ese día la nómina, ¿eh? Y entonces el miedo a la huelga general es porque todavía sigue el miedo a la huelga general política del 59, al no sé qué, al 34, a lo que fuera, ¿eh? Pero eso ya no existe. Y entonces ya son muchas décadas de domesticación de los sindicatos de los obreros. Aquí ¿por qué no va a pasar nada con esto? Porque todos están hablando de que les van a recolocar, a jubilar, a prejubilar, a lo que sea. Pumba. Entonces, alegría. A recolocar o a jubilar o a prejubilar, ahora que son 200. Pero cuando cierre la siguiente ya son los que vienen de ahora más los otros. Es decir, y cuando cierre todo, ¿a dónde vamos? ¿Todos prejubilados? Si se han prejubilado en Asturias a 40.000 personas, ¿qué más da 4.000 más? Dirán. Pero es que entonces, ¿quién demonios va a levantar esta región? Pues eso, 50 años después. No, pero es que ni a 50, ni a 50. Entonces es que casi que nos echen al mar. Porque es que no es fácil esto. Pero luego, pon lo peor, mira las tablas de natalidad en Asturias. Ahí voy, además, es que... Con lo cual, en realidad, pues... No, y además es que date cuenta de una cosa, que nuestros... Bueno, pues mi hijo, los hijos de lo más fácil, lo más seguro, es que no se vayan a quedar aquí en Asturias. Porque ¿en qué van a trabajar? ¿En el alambre? No, y es más, mientras exista la Universidad de Oviedo, que es una fábrica de licenciados que no van a poder trabajar en Asturias, con lo cual se van todos fuera, claro, pues menos todavía. Es decir, seguramente para una regeneración de Asturias habría que cerrar la universidad.
para empezar. Y entonces... Bueno, eso sería un debate que no estaríamos en todo el desacuerdo. No, probablemente, que sí, no abrir otra en Gijón. No. Bueno, pero vamos a ver, lo que es absurdo, bueno, de que ya se va poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Pero era absurdo una universidad con una población de 1 millón de habitantes que hubiera 30.000 universitarios. Es decir, que eso es un porcentaje exagerado. Pero luego encima queriendo todos trabajar en su municipio de lo que habían estudiado, ¿eh? Y entonces, claro, tú que eres ingeniero de minas, fíjate tú, qué porvenir, con tal como está la minería y cosas así, ¿eh? Pero encima, si eran de Mieres y tenían que ir a trabajar a otro sitio, pues era un dolor, ¿no? Es decir, la situación es que aquí hemos estado... Europa nos ha tenido totalmente... porque ha sido una cosa consciente, diseñada perfectamente, sí, metiendo chorros de dinero y todo el mundo contento. Para dejarnos en el tercer mundo, para dejarnos en la prehistoria. Y los políticos contentos y felices, y el público contento, y votando todos contentos, ¿eh? Ojo. Y la gente muy feliz y muy contenta. Pero yo lo que no entiendo ahora es que la gente siga siendo feliz. Pero si es que... No, Gustavo, es que no puede ser, es que no leen los periódicos, no ponen la televisión. No, pero o sea, es que entonces estamos llamando a los analfabetos a todos, y yo creo que hay gente que no es analfabeta. Vamos a ver, los jóvenes más lúcidos están trabajando fuera, y luego solo tienes que ir a ver la vida nocturna del resto de los días. ¿Cuánta gente va a la universidad los viernes? Después de las fiestas de los jueves. Si no lo vosotros, que sois pues profesores de poca la gente. Eso más en tu mundo que en el mío. En el mío van los los viernes. viernes En el mío van los viernes. Pues deben ser los alumnos de Gustavo. No, porque vamos a ver, en eso la Universidad de Oviedo, o sea, la Universidad de Oviedo, en sus campus de Oviedo y de Gijón, en el de Mieres ya no me meto, son como mundos... Son como mundos distintos, o sea, es que ahí en Gijón, salvo que haya la fiesta de uno de las ingenierías que se imparte, están como más fuera de la órbita de las fiestas que hay aquí, ¿no? Que hay fiestas en todas las facultades y entonces ellos se mueven más fácil. No son fiestas de facultades, esto ya es el botellón y las copas nocturnas habituales. Eso en Gijón, o sea, a clase vienen los viernes y no vienen... Yo doy clase los viernes, quiero decir que te lo digo con conocimiento de causa. Otra cosa es que vengan, que no callen, que eso sería otro tema de debate, pero bueno... Gustavo, háztelo mirar por qué tus alumnos no van a clase los viernes, porque está claro que a las demás sí. No, yo ya no di clase. Yo dije que a mí sí. Bueno, por cierto, al hilo de todo esto, ya tenemos la reforma laboral en marcha, publicado ya en el BOE. ¿Facilita el despido o facilita la contratación? De momento pueden echar a quien así lo deseen, pues por 33 días, me parece que es, o incluso por menos, por 20 días. Depende, ¿no? De las circunstancias. Depende de las circunstancias. Y esto abre la posibilidad de que incluso las administraciones públicas, no a funcionarios, porque lo que se ha reformado es el Estatuto de los Trabajadores, pero sí a personal laboral lo pueden echar. Exacto. Con 9 meses a los 9 meses de llevar, no pérdidas en este caso, sino bueno, un tipo de presupuesto restrictivo, y entonces pueden hacerlo. Sí, no está muy claro, porque yo sigo sin entender esta reforma laboral en lo de las pérdidas, en lo de los 3 trimestres de pérdidas. Todavía nadie me ha dicho qué porcentaje de pérdida, porque es que la palabra pérdida es muy relativa. 1%, exacto. 1%, claro. Yo no lo he encontrado porcentaje, no sé si vosotros lo habréis encontrado, qué porcentaje de pérdida. Dice cuando la empresa durante los 3 últimos trimestres presente pérdidas. Pérdida en ingresos. Digo, bueno, pero pérdida, ¿qué porcentaje? Porque claro, es que con que pierda 1 euro ya es pérdida. Claro. ¿Y eso significa un señor a la calle? Sí, bueno, no, vamos a ver, una empresa entonces esto es ya más... Una empresa puede maquillar pérdidas. Bueno, y además eso encima lo que podría... Pero bueno, yo estoy pensando en los buenos, ¿eh? No, pero estáis pensando con mentalidad también de funcionarios, de sindicalistas funcionarios. Lo que ha cambiado es... Mira, tú, dale, venga, vamos a ver. No, es que lo que ha cambiado con esta norma, lo que está cambiando es lo siguiente, es romper la idea de que los trabajadores, por el hecho de formar parte de la clase obrera, tienen ya derecho a lo que sea. No, lo que se está vinculando es al trabajador con la empresa y con la viabilidad de la empresa en la que trabaja. Se supone que ningún empresario quiere expulsar a los trabajadores. O sea, un empresario, incluso si nos ponemos en la lectura más negativa del empresario explotador malvado, ¿no? Un empresario explotador querrá tener cada vez más trabajadores para ganar más, para crecer y para explotarlos más, ¿no? Y para crecer y vender más. Claro. Con lo cual, en principio,
ningún empresario quiere prescindir de sus trabajadores si es viable la empresa. Lo que es evidente es que si la empresa no es viable, no puede suceder lo que sucede ahora, que muchas veces sean las cargas laborales de los trabajadores los que impiden la propia viabilidad de las empresas, unido a las deudas de la administración, que es la que están cerrando cantidad de empresas. Pero lo que no tiene sentido es que una empresa tenga que cerrar porque y de hecho, esto ¿qué es lo que va a provocar esto? Puesto que hay muchos empresarios que en principio no tienen por qué querer cerrar su empresa o su actividad. Lo que tendrán que hacer es llegar a acuerdos con sus trabajadores para ver la manera en la cual colectivamente esa empresa sale adelante y si no se cierra. Y lo que sucede es que como el maximalismo de muchos sindicatos y trabajadores es o todo o nada, cerrarán muchas empresas, pero comenzarán a abrir otras o a regenerarse con otras condiciones laborales. Es decir, lo que esto es el final de los sindicatos, tal como los conocemos. Es el final absoluto de los sindicatos, que son ladillas molestas que están frenando absolutamente el desarrollo económico del país. Son los responsables de que esté mala situación ahora, absolutamente. Todos los sindicatos no, alguien más tendrá la culpa, ¿no? Bueno, no creo que sea solamente oye, los sindicatos son vamos a ver, los sindicatos son necesarios, Eso. los reconoce la Constitución, etcétera. Ahora, los sindicatos tienen que estar estrictamente mantenidos por los trabajadores, que estén sindicados, sin recibir ni un duro del Estado. Y entonces ya se vería como los sindicatos son una cosa muy distinta, totalmente, muy distinta, muy distinta. Y romper, y aquí hemos visto además los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios, en estos años no han hecho nada. Si aquí los sindicatos que se han movido últimamente son sindicatos absolutamente vergonzosos, que son verdaderos gremios mafiosos de controladores aéreos, de pilotos aéreos, de conductores del metro, eso es una cosa mafiosa, de banda. ¿Qué hay que hacer con eso? Claro, pues muy bien, tendrá sus derechos, también tiene derecho el que contrata a hacer el lockout y a decir, pues a tomar viento todos los pilotos, los traemos de Rusia y ponemos otros nuevos, claro, porque el modelo es Estados Unidos con los sindicatos y eso en Estados puede ocurrir con la huelga, por ejemplo, de pilotos, que por cierto hoy mismo hay huelga de pilotos de Iberia, mañana hoy mismo sí, claro, pero ¿por qué? Puede ocurrir que mañana Iberia diga todos los pilotos a su casa con 20 días. Ahora sí, antes no podían, ahora van a poder hacerlo. Claro, pero es que eso es imprescindible. En eso sí estoy de acuerdo. Claro, pero ¿por qué? Pero los nuevos llegarán con unas condiciones económicas mucho más precarias. Evidente, pero bueno, mira, las otras medidas importantes que han tomado relacionadas con esto es recortar los sueldos vergonzosos de la banca. Que dice, hombre, lo han dejado solo en 600.000. Es una vergüenza, pero es que lo que venían ganando era un desastre. Claro, que te salgan diciendo, es que los políticos ganan muy poco y tal, que encima dándoles ideas. Hombre, el que Zapatero vaya a ganar 70.000 euros al año por estar en el Consejo de Estado, pues, después del carrerón que lleva como presidente... En algunos casos es mucho, para otros a lo mejor es muy poco. Estoy de acuerdo en que a lo mejor hay políticos mal pagados, pero otros están sobradamente desperdiciados en dinero. Y sobre todo que es un error suponer que a un político hay que compararle con un gestor, en absoluto. Quiere decir que sí, un político tiene algo distinto. Es otra cosa. Quiere decir Bueno, lo que pasa es que si es un buen político, sí tendría que estar suficientemente pagado. No digo bien pagado, suficientemente pagado. Bueno, pues sí, pero el argumento de que hay que pagarles bien para que nos roben... No, eso da igual. Eso da igual porque yo creo que la postura de egipcio puede ponerla cualquiera independientemente de lo que cobra. Entonces, quiere decir, un político, alguien que entra a la política, pues ya le va todo... tiene voluntad de entrar ahí. Decir, tiene un afán de protagonismo, salir en los medios, de que le pongan a parir, de que le insulten. Bueno, pues vale, bien. Es como quien quiere ser presidente de la comunidad. ¿Y por qué no puede tener una voluntad de servicio? Que sí, hombre, pero esa voluntad de servicio, que es muy sana y muy saludable, pues siempre encubre dentro pues un toque de vanidad y de suficiencia y de superioridad. Es decir, la monjita que se va a las misiones a cuidar... ¿Tiene un toque de vanidad? No, va a ganarse el cielo. Es una egoísta terrible. Es decir, va a entregarse en vida, va a pasar... Estos filósofos no puedo. Hombre, yo vivo en el mundo de la técnica. Ella está haciendo en este valle de lágrimas, pues sufriendo, para luego ser más beneficiada... subir más rápido a los cielos. Junto a las huríes, porque luego en el cielo creo que están juntos los de Mahoma y los de... todos, hay una distinción, ahí están todos, ahí luego tendrán... Pero bueno,
Y entonces, un político que sabe a lo que se dedica, pues muy bien, pero con todo lo que eso trae consigo luego, claro. Hombre, yo creo que de esta reforma laboral bueno, aparte que es más barato despedir. Hombre, generar empleo, yo creo que esta reforma laboral no genera empleo, genera despido, pero no genera empleo. Así, yo por encima. Salvo que complete el ciclo ese que decía Gustavo, que primero va a despedir para luego vamos a contratar. ver, de manera inminente va a provocar despidos. Y va a incrementar el paro. ¿Sí o no? Sí, pero el paro también se va a recortar, ¿eh? Es decir, lo que no tiene sentido es que tú analiza la situación que ha habido en Asturias. En Asturias ahora tenemos 100.000 parados, pero hemos tenido 70.000 parados y no encontrabas a nadie que quisiera ir a echar sidra o a trabajos en la hostelería. Había que contratar a hispanoamericanos o lo que fuera. Y sigue pasando. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Lo triste es que sigue pasando. ¿Por qué pasa eso? Que no lo entiendo. Hombre, pues ¿por qué? Porque hay montones de prejubilados, porque hay mucho dinero, porque no hay necesidad, porque el MIFIU no va a trabajar por 600 euros, ¿eh? Y entonces, pues, claro, y entonces yo lo sufrí mucho por el MIFIU que vaya de botellón, y que se lo pase bien y que disfrute lo que yo no disfruté. La situación de corrupción social, la situación de corrupción que hay en Asturias es terrible, pero es que eso pasa en toda España. Y entonces, tardará un tiempo en producirse los mecanismos salvíficos y beneficiosos de estas medidas, ¿eh? Pero y por eso que son de más calado que lo que están diciéndose en estos días, que todo el mundo está en plan subjetivo. No, pues a mí los periódicos, calcule lo que le quedaría a usted, hombre, es una frivolidad. Si aquí no es el problema subjetivo individual de cada uno, que no vale nada. Si aquí es el problema del equilibrio social, y habría que mirar a Grecia, y mira en Grecia es precisamente la ideologización de los grupos que están protestando, porque lo que yo no me explico es, está pasando en Grecia, lo decías tú de los políticos que tienen voluntad, los políticos que están en Grecia dicen, oye, corte de manga y ahí os quedéis, y asaltar el Parlamento y que os den, claro, pero quemarlo del todo ya. Sí, venga, ya. Y a reconstruir la democracia ateniense. Fíjate qué risa. Quiere decir que es una cosa tan estúpida porque ojo, ninguno de esos griegos quieren hacer una revolución en Grecia, Son todos como muchos socialdemócratas revisionistas que lo que quieren es una buena pensión. Es decir, es ganado, es gentuza. Porque si hubiera un movimiento que dijera, no, vamos a hacer la República Socialista de Grecia y vamos a unirnos con Albania de nuevo, y entonces pero con la Albania de entonces, ¿no? Pero qué va, hombre, no. A mí hay una cosa de aquí de la reforma laboral que me llama mucho la atención, que lo mencionaste tú antes, Víctor, que es que empieza a tocar a la gente que trabaja en las administraciones públicas. Que hasta ahora voy a meterme en ello, decíamos que éramos funcionaria, no ya lo sé, pero bueno, vamos a ver, tú no lo sé porque en tu facultad no la conozco, pero en mi facultad hay mucha gente que es personal laboral, Todos los profesores nuevos que están entrando son personal laboral, claro. Entonces, claro, ya se acaba aquella filosofía de que entrabas y ya, bueno, pues para siempre, yo ya quedo aquí, acuco aquí, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, y tira que está enganchado. Eso yo creo que a más de uno, más de dos, se les va a poner duro el tema, porque y no sé, yo no sé, eso yo a mí no me convence mucho. No me convence mucho porque en una administración pública, ¿en base a qué tú despides a alguien? Bueno, a un profesor lo puedo entender. Madre, Dios me libre que yo quiera que se despida ningún profesor, pero lo puedo entender, es decir, no hay docencia, no tienes aula para entrar, no hay alumnos, bueno, pues lógicamente. Vamos a ver, en la historia de los servidores públicos en España ya ha habido ejemplos anteriores a estos. Hasta el año 75-80, por ejemplo, todo el servicio de limpieza del sector público eran funcionarios. Exacto. ¿Por qué dejaron de serlo? O sea, ¿por qué la administración tuvo...? No, hasta entonces funcionaba perfectamente bien, Es decir, ¿por qué? Cuando entró el mecanismo de los sindicatos y de las reivindicaciones. Claro. Y cuando entonces se cambiaron las relaciones, moraleja, la administración dijo... subcontratamos. Y se acabó. Y la situación de los trabajadores de la limpieza, que ha empeorado
respecto a la que había, y te dirán, no, ahora estamos sindicatos tal, y aquello era una situación de paternalismo del Estado, no, no sé qué, no, era una situación mejor, y funcionaban mejor, y menos trabajadores hacían más que lo que hacen ahora, etcétera, etcétera, que es una cosa burocratizada, pero y eso va a pasar con muchas otras cuestiones, porque de hecho, a mí el otro día me lo contaban, que tú vas al Hospital General, que me lo contaba un funcionario que se extrañaba de que yo, como funcionario, estuviera en la Seguridad Social y sí, entre otras cosas, porque tengo una buena salud y no me importa el asunto. Pero él que había tenido experiencias porque los que somos funcionarios del Estado podemos no ir a la Seguridad Social, sino ir a instituciones privadas. A través de Muface puedes escoger lo privado o lo público. Bien. Me decía, experiencia que yo no tengo, que en el Hospital General el trato, por ejemplo, de las enfermeras y de los enfermeros con los enfermos es despótico, confianzudo, desagradable, me decían. Que sin embargo en otros sitios, que en sitios privados era una amabilidad, porque que el grado de rigor y de prestación, aunque internamente pueda el trabajador estar echando pestes, que seguramente tampoco es así, porque si creas un mal ambiente reivindicador y de trabajo, degenera todo, y si te acomodas a lo que es, pues va funcionando. Entonces ahí hay cosas que están... es un ejemplo que me han contado hace poco, no tengo experiencia. Termina su argumentación. Que, vamos a ver, a mí hay una cosa que me preocupa, y está claro, si es el sector de la limpieza se subcontrató. Fíjate, yo que llevé la parte de infraestructuras de la Universidad de Oviedo y por lo tanto me tocó llevar limpieza, no sé si prefería más tenerlos en nómina que haberlos subcontratado, porque luego ya sabes que están vinculados al centro. Están vinculados para toda tu vida. O sea, tú cambias la empresa, pero los trabajadores son lo mismo. Es decir, que es una especie, como yo decía, de funcionarios tapadillos. O sea, porque tienes la subrogación y entonces tú, una vez que metiste a uno, te queda para siempre jamás. Entonces mientras exista el edificio. Bueno, mientras que exista el edificio, exacto. Pero claro, que a mí también me ha pasado, que cuando no existe un edificio, luego, claro, si te quedan 2 o 3 sueltos por ahí, ¿qué haces? Te vienen, te cuentan, no sé qué más, hasta que buscas dónde meter. Pero yo en el personal laboral, que hay mucho tipo de personal laboral, a mí me preocupa lo que puede pasar con determinados, no digo con profesores, que eso es muy claro, o sea, si no tienes aula donde entrar, pero hay mucha gente que trabaja en laboratorios, o trabaja en talleres, o trabaja, eso... ¿Cuándo son necesarios o cuándo no son necesarios? Que va a depender de los proyectos que tengamos o de las... Sí. Pues hombre, pero es que funcionarios no solo la universidad, hay muchas más cosas. Y por ejemplo, universidades públicas, pues ahora hay 50 y tantas o 60, no sé cuántas hay, que eso está sobredimensionado, absolutamente. Es decir, que no tiene sentido. Si aquí tendrán que cerrar universidades enteras, tienen que cerrar, enteras, ¿no? Enteras y no es viable eso, no tiene sentido. No, eso estamos completamente de acuerdo. Como la Universidad de Oviedo, yo creo que está sobredimensionada en este momento. Bueno, nos quedamos sin tiempo y nos hubiera gustado hablar de Garzón y de la... ¿Garzón? ¿Quién es Garzón? Señor juez. Este señor que le han dejado 11 años inhabilitado y puede que ahora le sumen otros 20. No sé qué edad tiene, pero ni aunque tuviera 10 ya no puede volver a trabajar. Lo decían el otro día, tenía 60. No, 60. Es una broma, ¿no? Pero evidentemente... ¿Es de tu edad? Sí. Bueno, hijo, todo el mundo es que todo el mundo es de tu edad. No, vamos a ver. Lo miré el otro día precisamente y nació el mismo año que yo nací, que es el 55. Bien, buena aclaración. O sea, que va a cumplir 57. Va a cumplir 57. Bueno, con los 11, 68. Pues ya está. Por eso digo, bueno, este hombre ya no... Da igual. No, pero además eso son... juez nunca más. No, porque eso ya le retira. Ya nunca más va a ejercer la... Pues digo que... Ojo, no juez en España, que le puede contratar Chávez de juez en Venezuela. Bueno, creo que ya tiene ofertas de empleo internacionales. Sí. Salvo que bueno, ahora ha quedado ya sobreseído lo del dinero, pero el otro le pide algo de cárcel, entonces pues
Pudieras, no creo. Yo seguramente realmente creo que se va a seguramente quedar en ya quedará en aunque le sume más años, yo creo que no le va. Bueno, el próximo día hablamos de Garzón y más ampliamente porque hoy apenas da tiempo. Solamente un último asunto para terminar. Esa cosa que Gustavo aquí, esa teoría que Gustavo ha mantenido aquí de que esos programas asturianos por el mundo, españoles por el mundo, extremeños por el mundo, solo sirven para que mucha gente se marche de España y aliviar las listas del paro. Fíjate que empiezas a convencerme un poco de este asunto, porque no sé si estás viendo que en los últimos días ya hay varios periódicos, entre ellos El País, que ya están contando la verdadera historia, desmontando ese mito. La verdadera historia de aquellos que van allí. Cuenta el caso de un hombre de 44, otro de 45 años, a Noruega, por ejemplo, y donde han estado pidiendo en las calles, porque después de estar meses allí, no era el paraíso que les prometían y no tenían empleo. Aunque salía en la tele un señor diciendo, es que gano 3.000 euros aquí en Noruega y en España estaba muerto de hambre. Hace 100 años, cuando los inmigrantes asturianos iban a América, las estaban pasando canutas, pero las cartas que se iban a la familia era que estaban estupendamente bien. Claro, no iban a decir lo contrario. Y entonces volvemos a repetir lo mismo, pero vamos, como aquí en realidad nos pastorean 4 sociólogos malvados que hacen ingeniería social con toda la sociedad, pues los periodistas van descubriendo lo que hemos dicho hace tiempo ya. Porque, oye, no, eso estoy completamente de acuerdo. Yo lo leí ayer en prensa y es cierto, siempre que hubo la gente que se marchaba, yo me acuerdo de gente cuando yo era pequeña que se marchaban a Alemania y demás, y cuando venían aquí era como si viniesen los Reyes Magos, ¿no? Y sí, pero sin embargo no era cierto. O sea, lo que pasa es que cuando escriben o cuando vienen aquí o cuando quieren contar, cuentan pues una vida que no tiene nada que ver con los barracones en donde vivían en Alemania cuando iban a trabajar, porque eso era así, aunque y las cantidad de horas que trabajaban, aunque luego ganasen dinero. No digo que no ganasen dinero para poder mantener a su familia, que a lo mejor aquí no lo podían ganar. Y esto mismo que está haciendo la prensa que tú dices, es lo que ya hacía en la época del franquismo, aquellas películas que te salía Alfredo Landa, vente para Alemania, y iba allí a tal, y luego cuando llegaba allí decía, oye, no, que aquí hay que trabajar y tal, porque la Alemania veía pues ir allí a la cópula y al dinero. A las alemanas y al modernismo. Que venían a por eso. En fin, señores, que acabamos, no nos da tiempo a más y es una pena, estamos pasándolo francamente bien este debate. Gracias, Isabel, por estar aquí. Vale, y Gustavo, igualmente. Y a ustedes decirles que mañana estará con nosotros, y si nada extraño ocurre, porque últimamente es decir el nombre de Arturo González de Mesa y se adelantan elecciones, algo así, lo digo de verdad, o sea, no lo digo ni mucho menos porque él lo haga aposta, pero es verdad que cada vez que pretendemos traer al portavoz de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Oviedo, la última vez, pues eso, se convocaron elecciones anticipadas o pasó cualquier cosa que lo echó por tierra. Bueno, pues mañana estará aquí Arturo González de Mesa y Juan Morales. Vaya mezcla mañana aquí en esta mesa de debate. Hasta mañana, señores.